Les habla el Dr. Yon, y hoy tengo el gusto de compartir micrófono con un gran amigo y colega, el Dr. Inohara. Siempre es un placer tenerte aquí, Inohara. El gusto es mío, Yon. Y más aún cuando se trata de hablar de temas que pueden salvar vidas. Exactamente. Hoy queremos abordar uno de los cánceres más silenciosos y letales que existen, el cáncer de páncreas. Lo preocupante de esta enfermedad es que muchas veces sus primeros síntomas pasan desapercibidos. La mayoría de las personas los confunde con problemas digestivos menores, estrés o incluso simples gases. Y eso es lo más peligroso, porque mientras uno piensa que es solo una indigestión, el problema puede estar creciendo sin dar señales claras. Así es. Por eso en este episodio te vamos a contar los 8 síntomas clave que podrían alertarte a tiempo. Si los conoces, podrías marcar una gran diferencia en tu salud o en la de alguien que amas. Y te advierto algo, John, los 2 primeros de la lista son tan extraños y tan poco conocidos que la mayoría ni siquiera imagina que podrían tener relación con el páncreas. Totalmente cierto. Así que te invito a escuchar con atención desde el principio. Vamos con el síntoma número 8, el dolor abdominal leve. No se trata de ese dolor fuerte que te obliga a ir al hospital, sino de una molestia sutil, incómoda, que aparece de forma intermitente. Generalmente se siente justo debajo de las costillas o en la parte superior del abdomen. Y como suele aparecer después de comer o en momentos de tensión, la gente lo atribuye a una comida pesada o a los nervios. Pero lo curioso es que el páncreas se encuentra justo detrás del estómago, muy cerca de la columna vertebral. Cuando allí empieza a desarrollarse un tumor, este ejerce presión sobre los nervios cercanos, generando ese dolor sordo o sensación de presión interna. Correcto. Y algo importante, no se parece al dolor de la gastritis, que se siente como una quemazón, ni al de la vesícula o el hígado, que es más punzante y localizado en el lado derecho. Además, en muchos casos, ese dolor mejora al inclinar el cuerpo hacia adelante. Eso hace que la persona piense que es una mala postura o una molestia muscular. Y ahí está el riesgo. Si esa molestia se repite con frecuencia, se aumenta con el tiempo o si no mejora con antiácidos ni remedios caseros, no hay que ignorarla. Exactamente. Porque en etapas más avanzadas, ese dolor puede irradiarse hacia la espalda, sobre todo hacia la zona media o baja. Y muchas veces el paciente lo confunde con un problema en la columna. Así es. Así que si notas este tipo de dolor que aparece y desaparece sin motivo claro, tu cuerpo podría estar intentando darte una señal. Escúchalo. Y ese fue solo el primero, John. Lo que viene ahora es aún más visible, literalmente. Así es, Inohara. El siguiente síntoma puede reflejarse directamente en la piel. Vamos con el número 7. Vamos con el síntoma número 7, la ictericia, ese tono amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos que muchas veces pasa desapercibido. Así es, John. Es impresionante la cantidad de personas que no notan este cambio a tiempo porque al principio es muy sutil. Solo se aprecia con buena luz natural, especialmente en los ojos. Pero con el pasar de los días, ese tono amarillento se extiende a las palmas de las manos, la planta de los pies y luego al resto del cuerpo. Y la razón está en lo que sucede dentro del páncreas. Cuando un tumor se forma en la cabeza del órgano, que está muy cerca de la vesícula y de los conductos biliares, puede empezar a bloquear el paso de la bilis. Exactamente. Y cuando eso ocurre, la bilis, ese líquido que ayuda a digerir las grasas, ya no puede fluir hacia el intestino. Entonces se acumula en el organismo, y uno de sus componentes, la bilirrubina, se eleva en la sangre. Esa acumulación es la que produce ese tono amarillento tan característico en la piel y los ojos. Y no solo eso. Este bloqueo también causa otros cambios que, si los observas a tiempo, pueden ser señales claras de alarma. Ahí entra el síntoma número 6, los cambios en la orina y las heces. Cuando la bilirrubina aumenta, la orina se oscurece, tomando un color parecido al del té negro, incluso si la persona está bien hidratada. Mientras tanto, las heces hacen lo contrario, se aclaran, adoptan tonos grisáceos o incluso blanquecinos, como arcilla. Y muchas veces las personas piensan que es algo que comieron o que están tomando algún medicamento, pero no es así. Además, como la bilis también ayuda a digerir las grasas, su falta provoca digestiones más lentas, pesadez abdominal y sensación de malestar después de comer comidas grasosas. Todo parece una simple indigestión, pero puede ser una señal temprana de que el páncreas no está funcionando correctamente. Y lo más engañoso es que estos síntomas pueden presentarse solos o juntos, lo que hace que muchos los minimicen. Por eso es tan importante observar los detalles. Si notas que la orina está cada vez más oscura o que las heces se aclaran sin motivo durante varias semanas, es momento de consultar. Totalmente. Y quiero insistir en esto, no es cuestión de alarmarse ante cualquier cambio,
pero sí de aprender a escuchar el cuerpo. La detección temprana del cáncer de páncreas depende casi siempre de prestar atención a estos avisos silenciosos. De hecho, John, en mi experiencia clínica, he visto que muchas veces el primer indicio no viene del dolor, sino de un comentario casual. Doctor, me dicen que estoy más amarillo o mi orina está más oscura últimamente. Exacto. Son pequeños detalles que salvan vidas y se reconocen a tiempo. Y ahora, Inoara, llegamos al síntoma número 5, uno que muchos celebran sin saber que puede ser una señal de alerta, la pérdida de peso inexplicada. Así es. Y es uno de los más traicioneros, porque al principio parece algo positivo. Pero detrás puede haber un mensaje claro de que algo no anda bien. Inoara, mencionabas que muchas personas se sorprenden al notar que bajan de peso sin hacer cambios en su dieta. Y al principio, claro, creen que es algo bueno. Así es, John. Escuchamos frases como por fin estoy adelgazando o mi metabolismo está funcionando mejor. Pero cuando la pérdida es rápida, de 5 o 10 kilos en pocos meses, sin motivo aparente, debemos sospechar. El cuerpo no pierde peso sin una razón. Exactamente. Y en el caso del cáncer de páncreas, esta pérdida tiene una explicación clara. El páncreas no solo regula el azúcar en la sangre mediante la insulina, también produce enzimas digestivas que ayudan a descomponer los alimentos. Cuando un tumor comienza a afectar su funcionamiento, esas enzimas se reducen, y entonces el cuerpo deja de absorber los nutrientes de manera adecuada. Por eso, aunque la persona coma igual que siempre, no aprovecha las calorías. El resultado, pierde masa muscular, grasa corporal y energía. Y hay algo que la mayoría no nota al principio. No se trata solo de un número menor en la balanza. El rostro se vuelve más afilado, aparecen ojeras más marcadas y la piel se ve más apagada. El cuerpo empieza a dar señales de desgaste. Sí, esa sensación de debilidad constante, como si el cuerpo ya no tuviera combustible. Y lo más preocupante es que muchas personas se acostumbran a ese cansancio y lo normalizan. Dicen, ¿será la edad o ando estresado? Pero no, el cuerpo está pidiendo ayuda. Claro que hay otras causas posibles para perder peso sin explicación, problemas de tiroides, diabetes descontrolada o parásitos intestinales. Pero cuando se combina con los síntomas anteriores que ya mencionamos, es momento de acudir al médico. Lo que siempre repito, John, no hay que entrar en pánico, pero sí actuar con prudencia. La diferencia entre detectar algo a tiempo o hacerlo tarde puede ser enorme. Y hablando de señales que el cuerpo nos da, el siguiente síntoma es uno de los más curiosos y a la vez de los más ignorados, la picazón constante en la piel. Así es. Muchas veces la gente cree que se trata de una alergia o de resequedad. Pero cuando ese picor es persistente, especialmente en las noches, y no hay irritaciones visibles, puede estar relacionado con el páncreas. Y esto se explica, nuevamente, por la acumulación de bilirrubina en la sangre. Cuando la bilis no circula correctamente por los conductos biliares, sus componentes comienzan a acumularse y a irritar las terminaciones nerviosas de la piel. Por eso la picazón suele concentrarse en las palmas de las manos, las plantas de los pies o incluso extenderse por todo el cuerpo. Lo curioso es que muchas personas tratan de aliviarla con cremas hidratantes o antihistamínicos, pero no funciona. Claro, porque el problema no está en la piel, sino dentro del cuerpo. Es un síntoma interno, un aviso de que algo no está bien con el sistema digestivo o hepático, y en especial con el páncreas. Y aquí es donde muchos se confunden, John. Al sentir picazón sin erupciones, creen que es algo pasajero. Pero si este síntoma persiste junto a los anteriores, cansancio, color amarillento o cambios en la orina, debe ser motivo de consulta médica inmediata. Totalmente. Escuchar a tiempo estos mensajes del cuerpo puede cambiarlo todo. Y lo que viene ahora también es fundamental, porque afecta directamente a la digestión y a la forma en que el cuerpo maneja los alimentos. Sí, el síntoma número 3 tiene que ver con algo que todos experimentamos alguna vez, pero que pocos asocian con el páncreas, esa sensación de pesadez o hinchazón después de comer. Y Noara, mencionabas esa sensación de pesadez después de comer. Es increíble cuántas personas la padecen a diario y la consideran algo normal. Sí, John. Todos lo hemos sentido alguna vez. Terminas de comer y sientes como si la comida no terminara de bajar, el abdomen se hincha, aparece una incomodidad que a veces obliga a sentarse o incluso recostarse un rato. Lo curioso es que muchos lo asocian con comer rápido o con haber abusado de las grasas, pero puede ser algo más. Exacto. Cuando el páncreas no está funcionando bien, su capacidad de producir las enzimas digestivas que descomponen los alimentos se reduce notablemente. Y sin esas enzimas, el cuerpo tiene dificultades para digerir, sobre todo, las grasas y los azúcares. Por eso, después de una comida copiosa o muy grasosa,
aparece esa sensación de que el estómago está detenido. Y en algunos casos incluso se presentan náuseas o vómitos. Pero lo más engañoso es que al principio este malestar aparece de forma esporádica, quizás una vez por semana, y con el tiempo se vuelve cada vez más frecuente. Y ahí es cuando muchos cometen el error de automedicarse. Buscan un antiácido, una infusión digestiva o algún remedio casero que les dé alivio temporal. Pero eso solo tapa el síntoma sin resolver la causa. Así es. Esas molestias recurrentes, esa pesadez que se repite tras comer y no mejora con el tiempo, puede ser el reflejo de que el páncreas está comenzando a fallar. Y no es casualidad que, junto a este síntoma, empiece a notarse otro muy revelador, relacionado directamente con la digestión, los cambios en las heces. Sí, el síntoma número 2. Aunque a mucha gente le resulte incómodo hablar de esto, observar lo que eliminamos es fundamental para conocer lo que ocurre dentro del cuerpo. Totalmente, John. Las heces son un espejo de nuestra salud digestiva. Cuando el páncreas no produce las enzimas necesarias para procesar las grasas, estas no se digieren bien y terminan eliminándose con las heces. El resultado es muy característico. Las personas notan que sus heces se vuelven más pálidas, de un color grisáceo o amarillento, y con un aspecto aceitoso o brillante. Incluso pueden flotar en el inodoro y desprender un olor mucho más fuerte de lo habitual. Eso sucede porque las grasas no digeridas quedan suspendidas en el agua. Y aunque parezca un detalle menor, es una señal directa de que el cuerpo no está absorbiendo los nutrientes correctamente. Además, con el tiempo, este tipo de heces suelen acompañarse de pérdida de peso, debilidad y digestiones cada vez más lentas. Es una cadena de síntomas que, vista en conjunto, puede orientar al médico hacia un problema pancreático. Y no debemos olvidar que, aunque las causas pueden variar, desde una intolerancia alimentaria hasta enfermedades del hígado o la vesícula, si las heces presentan este aspecto de manera persistente, es fundamental hacer estudios. Así es, Inoara. Observar, comparar y actuar. Porque la diferencia entre encontrar algo a tiempo o demasiado tarde puede estar en esos pequeños detalles que casi nadie mira. Y para cerrar esta parte, John, hay un último síntoma que resume todo lo que el cuerpo intenta decir cuando el páncreas está fallando: el cansancio extremo e inexplicado. Ese agotamiento profundo que no mejora ni siquiera durmiendo bien. Sí, el síntoma número 1. Un signo tan común, pero tan revelador cuando aparece junto a los demás. Vamos a hablar de eso en detalle, porque muchas personas lo viven a diario sin imaginar lo que puede haber detrás. John, este último síntoma es, sin duda, uno de los más comunes y también de los más peligrosos por lo fácil que es pasarlo por alto: el cansancio extremo. Así es, Inoara. Todos nos sentimos agotados alguna vez, pero este tipo de fatiga es diferente. No se trata de un día de trabajo intenso o de haber dormido poco. Es una sensación profunda, como si el cuerpo no tuviera energía ni para realizar las tareas más simples. Exactamente. Muchos pacientes describen que se levantan ya cansados, como si no hubieran descansado en absoluto. Dicen cosas como: doctor, me cuesta hasta subir las escaleras, o por más que duerma, sigo igual de agotado. Esa fatiga no es normal y merece atención. Y tiene una explicación médica muy concreta. Cuando el páncreas no funciona bien, el cuerpo empieza a sufrir una malabsorción de nutrientes esenciales, especialmente las vitaminas liposolubles A, D, E y K, que son vitales para producir energía y mantener el sistema inmunológico activo. Además, a eso se suma el propio proceso inflamatorio que genera el tumor. Es como si el cuerpo estuviera luchando en silencio todo el tiempo, consumiendo energía sin descanso. Esa batalla interna agota las reservas y deja a la persona sin fuerzas, incluso sin haber hecho esfuerzo alguno. Y es curioso, John, porque muchos atribuyen ese agotamiento a la edad, al estrés o a la rutina. Pero cuando la fatiga se vuelve persistente, cuando no mejora con el sueño y se combina con pérdida de peso, molestias digestivas o cambios en la piel, es momento de escuchar lo que el cuerpo está diciendo. Tal cual. El cuerpo no se equivoca. Si insiste en enviar señales, es por algo. Y a veces, ese cansancio inexplicado puede ser el primer síntoma que lleva a descubrir un problema mayor. En mis años de consulta, he visto casos en los que todo comenzó así: una persona que se sentía sin energía y pensaba que era por exceso de trabajo. Pero tras los estudios, terminamos detectando un cáncer de páncreas en etapa temprana. Y esa detección a tiempo le salvó la vida. Qué importante es eso, Inoara. Porque la clave está en no normalizar el malestar. Vivimos en una época en la que la gente se acostumbra a sentirse mal, lo atribuye a la edad o al ritmo de vida, y posterga el chequeo médico. Y es ahí donde el cáncer de páncreas gana terreno, porque avanza silenciosamente. No da síntomas intensos al principio, solo pequeñas molestias,
pequeños cambios que parecen inofensivos. Por eso insistimos tanto. El cuerpo habla. Habla a través del dolor leve, del cambio de color en la piel, del cansancio, del apetito, de todo lo que parece insignificante. Cada detalle puede ser una pista. Y saber reconocer esas pistas puede ser lo que marque la diferencia entre detectarlo a tiempo o demasiado tarde. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Exacto, John. Escuchar al cuerpo, observar los cambios y consultar sin miedo. No hay mejor herramienta que la prevención, sobre todo cuando hablamos de un enemigo tan silencioso. Y justamente, ahora que hemos repasado los 8 síntomas principales, es momento de hablar de cómo podemos prevenir y detectar a tiempo el cáncer de páncreas, especialmente en personas mayores. Sí, en la siguiente parte hablaremos de los factores de riesgo, los chequeos médicos recomendados y qué hábitos ayudan a proteger la salud del páncreas. Y Noara, ahora que ya repasamos los síntomas más importantes, creo que es momento de hablar de lo que todos se preguntan. ¿Por qué aparece el cáncer de páncreas? ¿Qué lo provoca? Buena pregunta, John. La realidad es que no existe una única causa, pero sí hay varios factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollarlo. Y muchos de ellos, lamentablemente, están ligados al estilo de vida moderno. Exactamente. Uno de los principales es el tabaquismo. Fumar daña directamente las células del páncreas y multiplica por 2 o 3 el riesgo de padecer cáncer en este órgano. Lo preocupante es que incluso quienes dejaron de fumar hace años siguen teniendo un riesgo algo más alto que quienes nunca fumaron. Y otro factor muy importante es el consumo excesivo de alcohol. El alcohol, especialmente cuando se combina con una dieta rica en grasas, puede causar una inflamación crónica del páncreas, lo que conocemos como pancreatitis crónica, y esa inflamación sostenida puede derivar, con el tiempo, en cáncer. Así es. Pero hay que decirlo con claridad, no se trata solo de fumar o beber. También influye el sobrepeso, la obesidad abdominal y el sedentarismo. El exceso de grasa corporal altera el metabolismo y favorece procesos inflamatorios que pueden afectar directamente al páncreas. Y no olvidemos la diabetes tipo 2. En muchos casos, la diabetes mal controlada no solo es un factor de riesgo, sino también una posible consecuencia temprana del cáncer pancreático. Cuando este órgano empieza a fallar, su producción de insulina se altera y los niveles de azúcar se desequilibran. Correcto. Por eso, cuando una persona que ha tenido valores normales de glucosa de repente desarrolla diabetes sin antecedentes familiares, es recomendable investigar un poco más. Otro elemento que no podemos pasar por alto es la alimentación. Las dietas ricas en carnes procesadas, embutidos y frituras, junto con un bajo consumo de frutas, verduras y fibra, también se asocian con un mayor riesgo. Totalmente de acuerdo, John. Y fíjate en este detalle, no se trata solo de comer mal, sino de hacerlo de manera repetitiva durante años. El páncreas es un órgano que trabaja todos los días, sin descanso, ayudando a digerir cada alimento. Si lo sobrecargamos constantemente con grasas saturadas o azúcares, lo forzamos hasta desgastarlo. Además, la edad también juega un papel importante. La mayoría de los casos se diagnostica después de los 60 años, aunque puede aparecer antes, especialmente si hay antecedentes familiares. Sí, el factor genético es fundamental. Quienes tienen familiares de primer grado, padres o hermanos, que han tenido cáncer de páncreas, colon o mama, deberían realizar controles médicos con mayor frecuencia. Y aquí es donde la prevención se vuelve clave. Dejar el cigarrillo, moderar el alcohol, cuidar el peso y mantener una alimentación equilibrada no solo protegen el páncreas, sino todo el cuerpo. Así es, y Noara. Y hay algo que siempre decimos en este programa. El cuerpo tiene una increíble capacidad para recuperarse cuando le damos las condiciones adecuadas. Pero necesita tiempo y constancia. Exactamente. La salud no se construye en un día, pero sí puede perderse en silencio si ignoramos las señales. En la próxima parte, vamos a hablar de cómo cuidar el páncreas y qué hábitos diarios ayudan a mantenerlo funcionando correctamente. Y también de los chequeos médicos recomendados para detectarlo a tiempo, especialmente en personas mayores o con factores de riesgo. Y Noara, ya vimos los factores de riesgo, y me gustaría que hablemos ahora de algo más esperanzador. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestro páncreas? Porque aunque este órgano trabaja silenciosamente, se puede proteger con hábitos muy simples. Así es, John. Y lo primero que quiero dejar claro es que el páncreas no tiene forma de avisarnos directamente cuando está sobrecargado, por eso la prevención es tan importante. La mejor manera de mantenerlo sano es cuidar la alimentación y evitar el exceso de grasas y azúcares. Exactamente. Una dieta rica en frutas frescas, verduras, cereales integrales, legumbres y grasas saludables, como las del aguacate, el aceite de oliva o las nueces,
Ayuda a reducir la inflamación y mejora la función pancreática. Y otro punto clave es moderar el consumo de alcohol. Incluso pequeñas cantidades diarias pueden, con el tiempo, causar inflamación del páncreas. Lo ideal es reducirlo al mínimo o eliminarlo por completo. También es fundamental mantener un peso saludable. No se trata de obsesionarse con la balanza, sino de cuidar la composición corporal. La grasa abdominal, por ejemplo, genera sustancias inflamatorias que afectan no solo al páncreas, sino también al hígado y al corazón. Totalmente. E Nohara? Y en cuanto a los chequeos, muchas personas se preguntan qué estudios pueden hacerse para detectar a tiempo un problema pancreático. La verdad es que, aunque no existe una prueba única y definitiva, hay varias herramientas útiles. Sí. Uno de los estudios más comunes es la ecografía abdominal, que permite observar el tamaño y la forma del páncreas y detectar masas o alteraciones en su estructura. Es un estudio sencillo, sin dolor y accesible. Y cuando hay sospechas más específicas, se pueden realizar tomografías computarizadas o resonancias magnéticas, que ofrecen imágenes más detalladas. En algunos casos, también se utiliza la endoscopía con ultrasonido, que permite ver de cerca el páncreas y tomar muestras si es necesario. Además de las imágenes, hay análisis de laboratorio que pueden orientar al médico, como los niveles de bilirrubina, enzimas pancreáticas o marcadores tumorales. No siempre confirman la enfermedad, pero son señales que guían el diagnóstico. Y es importante aclararlo, estos estudios deben ser indicados por un profesional. No se trata de hacerse exámenes por cuenta propia, sino de realizar chequeos preventivos guiados por un médico de confianza. Exactamente. Y, John, algo que me gusta remarcar es que los controles deben ser periódicos, especialmente después de los 50 años o si se tienen antecedentes familiares. Muchas personas solo van al médico cuando sienten dolor, pero el verdadero valor de los chequeos está en detectar los problemas antes de que aparezcan los síntomas. Así es. La medicina preventiva es una herramienta poderosa, y cuando el paciente colabora, el pronóstico cambia completamente. He visto casos en los que una ecografía rutinaria detectó un pequeño tumor pancreático en fase inicial, y gracias a eso la persona pudo tratarse a tiempo. Eso demuestra que la detección temprana salva vidas, incluso frente a enfermedades tan agresivas. El secreto está en no esperar a que el cuerpo grite para actuar. Muy cierto. Y no hará. Y además de los chequeos, hay un factor que a veces se pasa por alto, el manejo del estrés. Está demostrado que el estrés crónico altera la digestión, los niveles de azúcar en sangre y la función pancreática. Sí, cuidar la mente también es cuidar el cuerpo. Dormir bien, practicar actividad física moderada y tener una red de apoyo emocional son tan importantes como la dieta o los estudios médicos. Justamente de eso hablaremos en la siguiente parte, donde compartiremos consejos prácticos para mantener una vida equilibrada y un páncreas saludable a largo plazo. Y Nohara, después de todo lo que hemos hablado hoy, creo que queda claro que el páncreas, aunque pequeño, juega un papel gigantesco en nuestra salud. Cuidarlo no es complicado, pero sí requiere constancia y conciencia. Exactamente, John. Y lo más importante es que no necesitamos grandes cambios para protegerlo. Pequeñas decisiones diarias pueden marcar una diferencia enorme. Elegir alimentos naturales, moverse un poco más, reducir el estrés y, sobre todo, no ignorar lo que el cuerpo nos dice. Así es. Algo tan simple como caminar 30 minutos al día, mantenerse bien hidratado y dormir lo suficiente tiene un impacto real en el metabolismo y en la función del páncreas. El ejercicio ayuda a controlar el peso, mejora la circulación y reduce la inflamación. Y no olvidemos el papel de la alimentación consciente. Comer despacio, masticar bien, evitar las comidas muy grasosas y los azúcares refinados son hábitos que alivian la carga de trabajo del páncreas. Este órgano necesita equilibrio, no excesos. Otro punto clave, John, es el control del azúcar en sangre. Las personas con diabetes o prediabetes deben mantener sus valores estables y hacer revisiones periódicas, porque los cambios bruscos en la glucosa pueden afectar la salud pancreática a largo plazo. Totalmente. Y si a eso le sumamos la importancia de evitar el tabaco y moderar el alcohol, ya tenemos una base sólida para prevenir no solo el cáncer de páncreas, sino muchas otras enfermedades. Hay algo que siempre repito a mis pacientes mayores, John, nunca es tarde para empezar a cuidarse. El cuerpo responde a los buenos hábitos en cualquier edad. Incluso en personas mayores, cambiar la alimentación o comenzar una rutina suave de ejercicio mejora notablemente la digestión y la energía. Completamente de acuerdo. Y también es importante hablar del estado emocional. Vivimos con prisas, tensiones y preocupaciones que, poco a poco, van desgastando el organismo. Practicar respiración consciente, meditación, mantener contacto social o simplemente dedicar tiempo a algo que nos gusta,
tiene un efecto directo sobre la salud. Exacto. Inohara. El bienestar no se trata solo de ausencia de enfermedad, sino de vivir con equilibrio. Escuchar al cuerpo, nutrirlo, moverlo y también darle descanso mental. Y hay que recordar algo más, no debemos tener miedo a consultar al médico. Los chequeos no son una pérdida de tiempo, son una inversión en calidad de vida. Un diagnóstico temprano puede cambiar por completo el futuro de una persona. Así es. La medicina actual tiene herramientas muy eficaces cuando el cáncer de páncreas se detecta a tiempo. Pero la detección solo ocurre si el paciente se involucra, si se observa, si pregunta y actúa. Por eso este podcast existe, John, para educar, para despertar curiosidad y para recordar que cada síntoma, por pequeño que parezca, merece atención. Y para transmitir esperanza. Porque aunque hablemos de una enfermedad seria, el mensaje no es el miedo, sino la prevención. El conocimiento nos empodera y nos permite cuidar mejor de nosotros mismos y de quienes amamos. Muy bien dicho, Inohara. Y a quienes nos escuchan, les agradecemos por acompañarnos una vez más. Si algo de lo que hablamos hoy les resonó, compártanlo, coméntenlo, háganse sus chequeos. Cada paso cuenta. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos cómo mantener la salud y el bienestar en esta etapa tan valiosa de la vida. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho, y recuerden, el cuerpo siempre habla, solo hay que aprender a escucharlo.